¿Te has sentido alguna vez como si la vida te estuviera empujando contra la pared una y otra vez? Como si no importara lo que hagas, siempre aparece un problema nuevo. Como si cuando por fin respiras, algo vuelve a apretarte el pecho. Como si estuvieras siendo castigado por algo que ni siquiera entiendes. Y en esos momentos, la mente susurra una idea peligrosa: la vida es injusta conmigo. Pero quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar por completo la forma en la que interpretas todo lo que te está pasando ahora mismo. No es que la vida te esté castigando, es que te está formando. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no venimos a victimizar lo que duele, venimos a entenderlo. Y en los comentarios dime qué otros temas te gustaría ver. Este espacio también es para ti. Ahora sí, empieza algo importante. Hay momentos en los que la vida se siente como una cadena de puertas cerradas. Una oportunidad que no llega. Un plan que se cae. Una respuesta que no aparece. Un intento que no funciona. Y después de varios de esos momentos seguidos, es fácil empezar a creer que hay algo personal en todo eso. Como si el mundo estuviera reaccionando contra ti. Pero la vida no funciona como un juez. No está evaluando quién merece sufrir y quién no. La vida simplemente ocurre. Y en ese ocurrir, te expone a experiencias que no siempre encajan con lo que esperabas. A veces te da lo que quieres tarde. A veces te lo quita cuando apenas empezabas a entenderlo. A veces te empuja a situaciones que no pediste, pero que te cambian por completo. Y desde dentro de la experiencia, todo puede sentirse caótico. Pero el caos no siempre es castigo. A veces es estructura en construcción. Como cuando un edificio está siendo levantado, hay ruido, desorden, piezas que parecen no tener sentido todavía. Pero eso no significa que alguien esté siendo castigado dentro de la obra. Significa que algo se está formando. Y lo mismo pasa contigo, incluso cuando no lo ves todavía. No todo lo que te rompe está diseñado para destruirte. Algunas cosas están diseñadas para moldearte. El problema es que cuando estás dentro del dolor, no ves el proceso completo. Solo ves el momento. Y el momento, por sí solo, nunca cuenta toda la historia. Un rechazo no muestra todo tu valor. Un fracaso no muestra todo tu camino. Un error no muestra toda tu identidad. Pero en el instante en el que ocurre, la mente lo amplifica. Lo convierte en algo más grande de lo que es. Lo interpreta como señal. Lo transforma en conclusión. Si esto pasó, algo está mal en mí. Si esto me ocurre, es porque no soy suficiente. Si esto se repite, es porque estoy condenado a esto. Pero esas conclusiones no son hechos. Son interpretaciones nacidas en medio de la incomodidad. Es como mirar el cielo en plena tormenta y pensar que el sol desapareció para siempre. Pero el sol no desapareció. Solo no lo estás viendo en ese momento. Y lo mismo ocurre contigo. Hay partes de tu vida que no están siendo castigadas. Están siendo cubiertas temporalmente por procesos que todavía no entiendes. Y el error no es sentir dolor. El error es convertir ese dolor en una sentencia sobre quién eres o hacia dónde vas. Porque lo que estás viviendo no es el final de tu historia. Es una etapa de formación que todavía no sabes leer. Hay algo que casi nadie te dice cuando estás atravesando momentos difíciles. No todo lo que duele está en tu contra. A veces lo que duele está trabajando a tu favor de una forma que todavía no puedes ver. Como el músculo que se rompe para volverse más fuerte. Como la semilla que se abre bajo tierra antes de convertirse en árbol. Como el hierro que necesita fuego para cambiar su forma. Desde fuera, parece destrucción. Desde dentro del proceso, es transformación. Pero cuando estás en medio de eso, no sientes transformación. Sientes presión. Sientes pérdida. Sientes incertidumbre. Y la mente, buscando explicación rápida, elige la interpretación más simple: esto está mal. Pero no todo lo incómodo es incorrecto. No todo lo difícil es injusto. No todo lo que te rompe es castigo. Hay procesos que no se sienten como crecimiento mientras ocurren, pero solo existen para llevarte a otra versión de ti mismo. El problema es que quieres resultados sin proceso. Quieres cambios sin incomodidad. Quieres crecimiento sin tensión. Pero la vida no funciona así. Y cuando intentas evitar todo lo que duele, también estás evitando todo lo que te transforma. Porque las dos cosas a veces vienen juntas. Y en ese punto aparece una verdad incómoda pero liberadora: no estás siendo castigado,
está siendo moldeado en tiempo real, incluso si no lo entiendes todavía. Hay días en los que todo parece acumularse al mismo tiempo. Un problema pequeño se convierte en otro. Una preocupación abre la puerta a 10 más. Un error se siente más grande de lo que realmente es. Y en ese momento, la mente empieza a construir una historia peligrosa. Esto me está pasando a mí. Como si fueras el centro de un maltrato invisible. Pero lo que estás viendo no es un ataque dirigido. Es la vida mostrando capas. Capas de aprendizaje. Capas de experiencia. Capas de cosas que todavía no has integrado. Y cuando varias capas aparecen juntas, se siente abrumador. Pero la acumulación no es castigo. Es complejidad. Es como aprender a nadar en un océano que no te da una sola ola, sino muchas a la vez. No es que el agua esté en tu contra. Es que estás aprendiendo a moverte en algo más grande de lo que estabas acostumbrado. Y ese aprendizaje no siempre es cómodo. De hecho, rara vez lo es. Pero lo incómodo no es señal de que estés fallando. Es señal de que estás siendo expuesto a algo que te está expandiendo. El problema es que la mente interpreta expansión como peligro. Porque lo conocido se siente seguro, incluso si te limita. Y lo desconocido se siente amenazante, incluso si te libera. Por eso hay momentos en los que la vida te empuja fuera de lo familiar, no para castigarte, sino para obligarte a crecer en direcciones que no habías considerado. Hay una parte de ti que siempre intenta encontrar una razón inmediata para todo lo que duele, porque la incertidumbre incomoda más que el dolor mismo. Entonces la mente construye explicaciones rápidas. Es mala suerte. Es porque siempre me pasa lo mismo. Es porque no soy suficiente. Es porque la vida es así conmigo. Pero ninguna de esas frases realmente explica lo que está ocurriendo. Solo le da una forma simple a algo que es mucho más complejo. Y cuando algo complejo se reduce demasiado, pierde verdad. Es como intentar entender el océano mirando solo una ola. Puedes describir su forma, su movimiento, su fuerza, pero no estás viendo el océano completo. Lo mismo pasa con tu vida. Un mal momento no es toda tu historia. Una etapa difícil no es tu destino. Una serie de errores no es tu identidad. Pero cuando estás dentro del proceso, todo se siente definitivo. Y ahí es donde aparece la sensación de castigo. Porque el dolor sin contexto parece injusticia. Pero el contexto siempre es más amplio de lo que la emoción del momento puede mostrarte. La vida no te está señalando para hundirte. Te está exponiendo a experiencias que todavía no sabes cómo interpretar. Y ese es el verdadero punto de la formación, aprender a no sacar conclusiones finales en medio del proceso. Hay algo importante que entender, el crecimiento rara vez se siente como crecimiento mientras ocurre. Se siente como confusión. Se siente como pérdida. Se siente como estar desordenado por dentro. Porque crecer implica reorganizar cosas que antes estaban estables, aunque no fueran ideales. Y cuando algo estable se mueve, el sistema interno lo interpreta como amenaza. Por eso hay etapas donde sientes que todo está mal, cuando en realidad lo que está ocurriendo es una reconfiguración. Como cuando cambias de lugar en una habitación oscura, al principio tropiezas, te desorientas, dudas de todo, pero no es que la habitación sea peligrosa, es que todavía no conoces la nueva disposición. La vida funciona así muchas veces. Te cambia el entorno, te cambia las circunstancias, te cambia las relaciones, te cambia por dentro. Y en ese cambio, no siempre tienes claridad inmediata. Pero la falta de claridad no es castigo, es transición. El problema es que la mente quiere estabilidad constante, incluso cuando la vida está diseñada para moverte. Y cuando esa estabilidad no existe, la mente inventa la explicación más emocional, esto está mal conmigo o esto está en mi contra. Pero no todo lo incómodo es personal. A veces es simplemente parte del movimiento natural de la vida empujándote hacia otra versión de ti. Hay una diferencia enorme entre estar siendo castigado y estar siendo preparado. El castigo busca detenerte. La formación busca expandirte. El castigo te deja igual o peor. La formación, aunque duela, te reorganiza internamente. Pero cuando estás en medio del proceso, ambas cosas pueden sentirse iguales. Porque lo único que percibes es incomodidad. Y la incomodidad, sin interpretación, es neutra. Es la mente la que le da significado. Por eso dos personas pueden vivir situaciones similares y salir con historias completamente distintas. Una puede decir, esto me destruyó. La otra puede decir, esto me cambió. El evento es el mismo.
La interpretación es lo que define el resultado interno. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, en la forma en la que decides interpretar lo que te pasa. No todo lo difícil es enemigo. No todo lo que te frustra es contra ti. No todo lo que te rompe es el final. Hay procesos que solo tienen sentido cuando los miras desde después, no desde dentro. Y esa es la parte que más cuesta aceptar, que no siempre puedes entender lo que está ocurriendo mientras lo estás viviendo. Pero eso no significa que no tenga sentido. Significa que el sentido todavía está en construcción. Hay momentos en los que la vida parece insistir en lo mismo una y otra vez. La misma lección con distintos escenarios. El mismo tipo de pérdida con diferentes nombres. El mismo tipo de frustración con otros detalles. Y cuando eso ocurre, la mente empieza a sospechar, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Pero lo que realmente está ocurriendo no es repetición de castigo, es repetición de enseñanza. Porque lo que no se comprende, se repite de distintas formas hasta que se entiende. No como una condena, sino como un intento constante de aprendizaje. Es como si la vida no cambiara el mensaje, solo cambiara la forma en la que lo entrega, esperando que en algún momento logres verlo. Pero en medio del dolor, es difícil ver aprendizaje. Solo ves pérdida. Solo ves dificultad. Solo ves lo que se rompe. Y ahí es donde la percepción se vuelve incompleta. Porque lo que se rompe también está liberando espacio. Espacio para nuevas decisiones. Espacio para nuevas versiones de ti. Espacio para nuevas formas de pensar que antes no eran posibles. Pero ese espacio no se siente vacío de inmediato como algo positivo. Se siente como ausencia. Y la mente confunde ausencia con castigo. Pero no todo lo que se va está siendo quitado. A veces está siendo despejado para que algo diferente pueda entrar. Hay una parte del proceso que casi siempre pasa desapercibida. La transformación no ocurre en el momento del impacto, sino en lo que haces después de ese impacto. Dos personas pueden vivir el mismo golpe de la vida. El mismo rechazo. La misma pérdida. La misma caída inesperada. Y aún así, terminar en lugares completamente distintos. No por el evento, sino por la respuesta interna. Una persona puede convertirlo en identidad, esto me define. Otra puede convertirlo en dirección, esto me enseña. Y ahí está la diferencia. No es lo que ocurre afuera, es lo que construyes dentro a partir de lo que ocurre. Por eso la vida no es un sistema de castigos, sino un sistema de consecuencias y crecimiento. Cada experiencia empuja algo dentro de ti, pero no decide por ti qué hacer con ese empuje. Y ahí es donde aparece el verdadero poder, en la interpretación. Porque la interpretación puede convertir una caída en final, o en inicio. Puede convertir una pérdida en cierre, o en redirección. Puede convertir el dolor en historia fija, o en paso dentro de una formación más grande. Pero esto no siempre se ve en el momento. En el momento solo sientes el impacto. La comprensión llega después. Y ese después es donde empiezas a darte cuenta de que no todo lo que dolió era un ataque contra ti, sino una reorganización de tu camino. Hay una razón por la que el dolor se siente tan definitivo cuando estás dentro de él, te hace creer que el momento es toda la historia, como si el ahora fuera el final del camino, no solo una parte del recorrido. Pero la vida no funciona en fragmentos aislados, funciona en secuencias. Y una secuencia no se entiende viendo solo un fotograma. Se entiende cuando ves el movimiento completo. Por eso hay etapas que, vistas desde dentro, parecen errores. Pero vistas desde fuera, parecen preparación. Un rechazo que te redirige. Una pérdida que te fortalece. Una caída que te obliga a cambiar hábitos. Un cierre que abre algo que todavía no puedes ver. Pero mientras estás dentro, todo eso se siente confuso. Porque no hay claridad inmediata. Y la mente, en su intento de protegerte de la incertidumbre, inventa una explicación rápida. Esto está mal conmigo o con mi vida. Pero esa explicación no siempre es verdad. A veces solo es una forma de darle orden a algo que todavía está en movimiento. La vida no siempre te está diciendo no eres suficiente. A veces te está diciendo esto no es el camino correcto para lo que estás construyendo. Y esa diferencia cambia todo. Porque uno es castigo, y el otro es redirección. Y aunque se sientan parecidos en el momento, no conducen al mismo lugar. Hay un tipo de dolor que no destruye, reorganiza. Pero para la mente, cualquier cambio interno fuerte se siente como pérdida primero. Porque lo conocido da una sensación de estabilidad, incluso cuando no es lo mejor para ti.
Por eso a veces te aferras a situaciones, personas o versiones de ti mismo que ya no encajan con lo que estás creciendo a ser. No porque sean correctas, sino porque son familiares. Y lo familiar engaña. Te hace pensar que lo estable es lo correcto, aunque te esté limitando. Entonces la vida empieza a mover esas estructuras. No para castigarte, sino para sacarte de lo que ya no te permite avanzar. Y ese movimiento se siente incómodo. Se siente como ruptura. Se siente como pérdida de control. Se siente como si algo se estuviera desarmando. Pero en realidad, lo que se está desarmando es lo que ya no sostiene tu crecimiento. Es como una etapa donde una forma antigua de ti deja de funcionar, y todavía no has terminado de construir la nueva. Y en ese espacio intermedio, la mente entra en confusión. Porque ya no eres exactamente quien eras, pero todavía no estás completamente en la nueva versión. Y ese espacio no es castigo. Es transición. Un punto incómodo entre dos versiones de ti mismo. Hay algo que se vuelve más claro cuando miras hacia atrás. Muchas de las cosas que en su momento dolieron más, con el tiempo se convirtieron en giros importantes de tu vida. No porque el dolor fuera bueno, sino porque te obligó a moverte. Te sacó de un lugar donde te estabas quedando quieto. Te empujó a decisiones que no habrías tomado voluntariamente. Te llevó a caminos que no habías considerado. Y en ese momento no parecía formación. Parecía pérdida. Pero la vida rara vez te muestra el sentido mientras estás dentro del proceso. Te lo muestra después, cuando ya no estás reaccionando desde la emoción inmediata. Y ahí es donde muchas personas se dan cuenta de algo importante. No todo lo que dolió estaba diseñado para quedarse. Algunas cosas estaban diseñadas para romper una estructura que ya no servía. No para destruirte, sino para reorganizarte. Pero la mente, cuando está dentro del dolor, no distingue entre romper para destruir y romper para reconstruir. Solo ve ruptura. Y asume lo peor. Por eso es tan fácil sentir que la vida está en tu contra cuando en realidad está empujando cambios que todavía no puedes interpretar. El tiempo no siempre suaviza las cosas porque desaparecen, a veces las suaviza porque las entiendes mejor. Y entender cambia completamente el significado del pasado. Hay un punto en el que empiezas a notar algo sutil pero poderoso. Lo que antes te parecía caos, empieza a parecerte proceso. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque cambia la forma en la que lo interpretas. Y ese cambio no ocurre de golpe. Ocurre cuando dejas de reaccionar automáticamente a todo lo que duele como si fuera una sentencia. Empiezas a hacer una pausa interna, aunque sea pequeña. Y en esa pausa aparece algo nuevo, perspectiva. Ya no solo sientes el golpe, también empiezas a observarlo. Ya no solo reaccionas, también empiezas a entender. Y ese entendimiento no elimina la dificultad, pero sí reduce la confusión. Porque una gran parte del sufrimiento no viene solo del dolor, viene de no entender qué está pasando. Cuando no entiendes, la mente inventa historias. Pero cuando empiezas a ver patrones, la historia cambia. Ya no todo es castigo. Ya no todo es ataque. Ya no todo es personal. Empiezas a ver que hay ciclos, etapas, transiciones. Y que muchas cosas que parecían finales eran en realidad pasos intermedios. Esa claridad no siempre llega cuando quieres. Pero llega cuando estás dispuesto a no quedarte atrapado solo en la emoción del momento. Y ahí es donde la vida empieza a sentirse menos como algo que te ocurre, y más como algo que estás atravesando. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando dejas de ver la vida como castigo, empiezas a dejar de pelear con ella. No porque todo sea fácil, no porque todo sea claro, sino porque entiendes que resistirte constantemente a lo que ocurre no siempre te protege, a veces solo te agota. Y el agotamiento también distorsiona la percepción. Cuando estás cansado internamente, todo parece más pesado de lo que realmente es. Pero cuando sueltas la idea de esto está en mi contra, empiezas a recuperar energía mental. Ya no estás interpretando cada situación como una amenaza personal. Ya no estás buscando culpables en cada experiencia. Ya no estás construyendo historias de condena en cada dificultad. Solo estás atravesando. Y atravesar es distinto a resistir. Porque resistir es lucha constante contra lo que ya está ocurriendo. Atravesar es moverse dentro de lo que ocurre sin convertirlo en identidad. Y esa diferencia cambia tu relación con todo, incluso con lo difícil. Porque lo difícil deja de ser un enemigo y empieza a ser un contexto. Un contexto que puede incomodar, sí, pero que también puede enseñarte, redirigirte y transformarte sin necesidad de destruirte.
Hay momentos en los que la vida te obliga a soltar algo que no querías soltar. Un plan, una persona, una idea de cómo debería ser tu camino. Y en ese instante, la mente interpreta pérdida absoluta, como si todo lo que venía después de eso quedara en duda. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de reorganizar lo que al principio parece pérdida total. Porque no todo lo que se suelta desaparece, a veces simplemente deja espacio. Espacio para algo que todavía no podías ver. El problema es que, en el momento de soltar, ese espacio no se siente como oportunidad. Se siente como vacío. Y el vacío incomoda más que la pérdida misma. Porque la pérdida tiene forma, tiene historia, tiene emoción. Pero el vacío es incierto. Y la mente odia la incertidumbre. Por eso llena ese espacio con pensamientos repetitivos, con escenarios, con qué hubiera pasado si. Pero esos pensamientos no reconstruyen lo perdido. Solo prolongan el dolor de lo que ya cambió. Y ahí es donde empieza otra etapa de la formación, aprender a no llenar inmediatamente todo vacío con interpretación. Dejar que el espacio exista un poco, sin convertirlo en amenaza. Porque en ese espacio, lentamente, empieza a aparecer algo nuevo. Algo que no podía entrar mientras todo estaba ocupado por lo anterior. Hay una verdad que solo se entiende cuando has pasado suficientes etapas difíciles. No todo lo que se va estaba destinado a quedarse. Y no todo lo que llega después es casualidad. La vida no siempre te quita cosas para dejarte vacío. A veces te las quita para que no te quedes atrapado en algo que ya no encaja contigo. Pero en el momento en que ocurre, no se siente así. Se siente como interrupción. Se siente como pérdida de control. Se siente como si algo se hubiera roto sin sentido. Y la mente, buscando orden, lo convierte en castigo. Pero el orden no siempre es inmediato. Hay procesos que solo tienen sentido cuando ya han terminado de desplegarse. Como un mapa que no puedes entender mientras estás dentro de él, pero que cobra sentido cuando miras la ruta completa. La vida funciona muchas veces así. Te mueve, te descoloca, te reorganiza. Y solo después empiezas a ver que no era aleatorio. Era dirección. No siempre clara en el momento. No siempre agradable en el proceso. Pero dirección al fin. Y esa comprensión cambia algo profundo. Dejas de asumir que todo lo difícil es contra ti. Y empiezas a considerar la posibilidad de que parte de lo difícil está construyendo algo dentro de ti que todavía no puedes ver completo. Hay un punto donde la vida deja de sentirse como algo que te empuja sin sentido, y empieza a sentirse como algo que te entrena. No de una forma suave, no de una forma cómoda, sino de una forma real. Porque el entrenamiento no siempre es agradable. A veces es repetición. A veces es resistencia. A veces es avanzar sin claridad inmediata. Pero con el tiempo, empiezas a notar algo, ya no reaccionas igual que antes. Situaciones que antes te derrumbaban ahora solo te afectan un momento. Problemas que antes te definían ahora solo te atraviesan. Momentos difíciles que antes te detenían ahora solo te ralentizan. Y eso no ocurre porque la vida se haya vuelto más fácil. Ocurre porque tú has cambiado. Has aprendido a no convertir cada impacto en una historia definitiva. Has aprendido a no asumir que cada caída es el final. Has aprendido a sostenerte incluso cuando no entiendes completamente lo que está pasando. Y esa capacidad no aparece de la nada. Se construye en cada momento en el que elegiste no rendirte aunque no lo entendieras. En cada vez que seguiste sin claridad. En cada vez que resististe la interpretación de esto es contra mí. Y poco a poco, esa repetición crea algo nuevo dentro de ti, estabilidad interna. Una estabilidad que no depende de que todo esté bien afuera, sino de cómo respondes cuando no lo está. Hay algo que empieza a volverse evidente cuando miras tu vida con más calma. Muchas de las etapas más difíciles no te rompieron, te redirigieron. En el momento, parecía pérdida, parecía confusión, parecía incluso injusticia. Pero con distancia, empiezas a ver que cada una de esas etapas te empujó fuera de algo que ya no podía sostener tu crecimiento. No siempre de forma suave, no siempre de forma clara, pero sí de forma necesaria. Y eso cambia la forma en la que miras el pasado, porque ya no lo ves como una serie de golpes sin sentido, sino como una secuencia de ajustes internos. No castigos, no errores del universo, sino movimientos que te fueron llevando, incluso sin darte cuenta, hacia otra versión de ti. La vida no siempre te explica lo que está haciendo en el momento. Te lo muestra después, cuando ya tienes otra perspectiva. Y en ese después,
muchas cosas que dolieron empiezan a encajar de una forma distinta. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque dejó de ser incomprensible. Y cuando algo deja de ser incomprensible, deja de sentirse como ataque. Empieza a sentirse como proceso. Y esa diferencia lo cambia todo en cómo sigues caminando hacia adelante. Al final, la vida no es un castigo disfrazado de caos. Es un proceso constante de formación que muchas veces no se siente como tal mientras lo estás viviendo. Porque lo que te forma no siempre te acaricia. A veces te presiona. A veces te desordena. A veces te obliga a soltar versiones de ti que ya no encajan. Pero nada de eso es en tu contra. Es en dirección a algo que todavía no puedes ver por completo. Y esa es la parte más difícil de aceptar, que no siempre vas a entender el sentido mientras estás dentro del proceso. Pero con el tiempo, si miras hacia atrás, empiezas a ver patrones. Empiezas a ver cómo cada etapa difícil te llevó a otra etapa. Cómo cada caída te enseñó algo que no habrías aprendido de otra forma. Cómo cada cierre abrió espacio para algo nuevo. No porque el dolor fuera necesario, sino porque la transformación estaba ocurriendo a través de él. La vida no te está castigando, te está formando. Y cuando realmente entiendes eso, dejas de pelear tanto con lo que te pasa, y empiezas a preguntarte qué te está enseñando. Si este video te ayudó a ver tu vida de otra manera, suscríbete al canal y activa la campanita. Comenta qué parte te hizo reflexionar más o qué situación estás atravesando ahora. Y si esto resonó contigo, compártelo con alguien que esté pensando que la vida está en su contra, porque a veces lo que cambia una vida no es que todo deje de doler, es entender que todo puede estar formando algo dentro de ti.